Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 682, como desees. Desde la perspectiva de Ferdinand. Me pregunto, ¿cuánto tiempo pasará antes de que tu maná se agote? Reflexionó Detlinde en voz alta. Espero poder conseguir el Gutriseit antes de eso. Me lanzó una última mirada antes de salir de la habitación, mientras sus zapatos repiqueteaban en el duro suelo. Para aquel tonto, ni el decreto real ni mi condición de miembro de la familia archiducal significaban nada. Nunca debí suponer que era una noble, no cuando solo seguía sus propios deseos. Si lo hubiera tenido en cuenta, probablemente ahora tendría las de ganar. Podría haberla llevado a una habitación trasera, despojarla de sus ropas plateadas resistentes al maná, quitarle el velo, que presumiblemente tenía hilos de plata entretejidos, e incinerar su rostro verónico con la magia de fuego más ardiente que pudiera producir. Para mi frustración, esa opción ya no estaba disponible. Leticia me había golpeado con veneno. Debía de ser especialmente potente, pues a pesar de mi antitoxina y de los círculos protectores de los encantos de Rosemain, mi cuerpo quedó completamente paralizado. Detlinde lo llamó veneno de muerte instantánea. Comprendí que Leticia había sido manipulada, pero eso no impidió que me sintiera sinceramente decepcionado con ella. Le había dicho que lo más probable era que la desaparición de Rosvita fuera el resultado de una maquinación y que debía mantenerse bien alejada de ella, pero su ignorancia la había llevado a oponerse a mí de todos modos. Al caer en la trampa del enemigo y participar en un asesinato, había dejado de ser alguien que merecía ser educado. Pero necesitaba que la protegieran de la magia, tenía que proteger a una tonta que ignoraba las órdenes, y actuaba sin pensar. Esto es inútil. Completamente inútil. La corta edad de Leticia no era excusa. Incluso de niño, Wilfrid había sido castigado por entrar en la Torre de Marfil sin permiso y por intentar rescatar a un prisionero. El ducado se había visto envuelto en un cisma en aquel momento, pero eso no cambiaba el hecho de que casi lo habían desheredado por ello. Leticia era miembro de la familia archiducal de Arensbach. Para colmo, había llegado aquí sin padres y se había metido directamente en la línea de fuego de dos poderosos enemigos ansiosos por eliminarla. Su posición ya era bastante precaria. ¿Qué castigo recibiría por asesinar a su tutor por decreto real, un miembro de la familia archiducal de otro ducado? Incluso en el mejor de los casos, no sería la única ejecutada. Nunca había visto a un miembro de la familia archiducal tan trágicamente desprevenido. ¿Cuántos sirvientes tendrían que ser castigados junto a Leticia? ¿Y qué decir de los nobles de su facción que serían considerados culpables por asociación? Era imposible calcular cuánto daño causaría todo este incidente. Detlinde y Georgin no renunciarían a una oportunidad tan grande de causar estragos. En cuanto a Rosvita, lo más probable es que la mataran para asegurar su silencio. No había ninguna posibilidad de que fuera liberada, e incluso si lo fuera, volvería para descubrir que su encarcelamiento había llevado a Leticia a cometer un asesinato y luego sería castigada junto a ella. No podía ni imaginar hasta dónde la llevaría su desesperación. En realidad, mi corazón no estaba con Leticia, sino con sus asistentes, que habían sido condenados por completo por las insensatas acciones de su lady. Me pregunto si Eckhart y Justus pudieron escapar. Pensar en los asistentes de Leticia me hizo reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo con los míos. Si se quedaban aquí en Arensbach, lo más probable era que se vieran envueltos en todo este lío. En el peor de los casos, los crímenes de Leticia también recaerían sobre ellos. Lo más que podía hacer ahora era rezar para que las piedras con su nombre les hubieran llegado y se salvaran deshaciendo los votos. Probablemente deducirían las circunstancias, pero no tenían ninguna esperanza de llegar hasta mí aquí. Y aunque explicaran mi situación a Ehrenfest, sería imposible salvarme.
Simplemente esperaba que aquellos que siempre me habían sido tan leales pudieran pasar el resto de sus vidas en paz en su ducado natal. Mañana al mediodía, diría. A esa hora se me acabaría el maná. ¿Lograrían Eckhart y Justus llegar a Ehrenfest y liberar la piedra de las Fam antes de esa hora? Esa era mi principal preocupación. No temo el peligro. Por favor, llévame contigo, me había dicho las Fam, solo para que le dijera que se quedara en mi finca y protegiera mis pertenencias. Tenía la intención de convocarlo con todo mi equipaje una vez que estuviera más seguro, pero eso ya no sucedería. ¿Estaría resentido conmigo por no haber cumplido nuestra promesa? Pensándolo bien, supongo que Eckhart y Justus volverán para vengarse. Aparte de mis asistentes, casi todos se alegrarían con la noticia de mi muerte. Estaban Detlinde y Georgine, por supuesto, pero también el Cent que había ordenado mi traslado a Arensbach en primer lugar. La realeza y los nobles soberanos seguramente se sentirían aliviados al saber que ya no podría utilizar a Rosemain para buscar el Guthrieseid, como todos sospechaban. Rosemain me lloraría, pero Erbaermen le había ordenado matarme para terminar su libro de Mestionora. Lo más probable es que se sintiera aliviada al obtener la sección que le faltaba sin tener que soportar la tortura de que lucháramos entre nosotros. Aquella joven tenía una tolerancia inusualmente baja a la muerte, pero el país entero se derrumbaría sin mi desaparición. Era una apasionada de los libros, así que tal vez había descifrado mis intenciones respecto al papel feérico de máxima calidad. Y advertir a Sylvester ya no es una opción. Había sido idea de Georgine manipular a Leticia, lo que significaba que ella era la razón de mi actual aprieto. Sin duda, ella ya estaba en camino a Ehrenfest con el pretexto de asistir a la oración de primavera. Esa inteligencia faltaba en las cartas que Eckhart y Justus intentaban entregar. Me preguntaba si descubrirían la verdad por sí mismos. Te pido, traído a mí por la diosa del tiempo, protege a Sylvester, y protege a Ehrenfest. Recordé las últimas palabras que me dirigió mi padre. A pesar de haber venido a Arensbach para vigilar a Georgine, fui incapaz de advertir a Sylvester de la mayor amenaza que ella representaba ahora. Al instante, la voz en mi cabeza cambió a la de Verónica. ¿Qué utilidad tiene la familia archiducal para un miembro inútil que no produce ningún resultado? Criarlos parece un despilfarro de recursos. Su vida no tendría el menor valor. Parecía que Verónica tenía razón. Yo era inútil cuando más importaba. Perdóname, padre. No pude proteger a Ehrenfest y Sylvester como me pediste. Uno a uno, los rostros vinieron a mi mente y luego se desvanecieron. Mi visión se nubló y mi conciencia se desvaneció. Incluso mantener los ojos abiertos se convirtió en una tarea insuperable. Mi única opción era dejar de resistirme al dolor, y con ello, todo mi cuerpo se relajó. Solo había cerrado los ojos un instante, pero me pareció que había pasado una eternidad. Más extraño aún, noté que la incesante succión de maná se había detenido de repente. No solo eso, me había envuelto en el maná de otra persona. ¿Me han robado mi nombre? Ser envuelto en el maná de otro no era una experiencia nueva para mí. Sin embargo, a diferencia de cuando le di mi nombre a mi padre, en esta atadura no sentí dolor. El maná que me rodeaba era el mismo que me había protegido cuando el veneno de Leticia había activado el amuleto de Rosemain. Técnicamente le había confiado mi piedra de nombre a Rosemain escondiéndola en el falso fondo de una bolsa, pero esa piedra tenía tallado el nombre Quinta, no Ferdinand. Además, estaba totalmente en contra de tomar nombres y cargar con la vida de otras personas. Jamás se le habría ocurrido robar el nombre de alguien a quien no conocía. Antes de que pudiera recuperarme del shock, la voz de Rosemain resonó en mi mente. No te rindas, Ferdinand. Vengo a salvarte y no hay nada que pueda detenerme. Vive. ¡Qué tonto! ¿Qué clase de orden era esa? Intenté resistirme a un nivel inconsciente e inmediatamente me invadió el dolor, no por el veneno, sino por una extraña sensación, como si mi maestra me estuviera ahogando con su maná. Gruñí aceptando su orden. De acuerdo. Utilizaré cualquier medio a mi alcance para vivir. En cuanto acepté la orden de Rosemain, el dolor desapareció. La sensación de que mi nombre estaba atado fue instantánea,
y a pesar de no haber visto quién me había robado el nombre, ya me estaban diciendo lo que tenía que hacer. Por si fuera poco, mi reconocimiento había sido aceptado sin necesidad de que dijera nada. Un simple gruñido había bastado. El terror de que me hubieran robado el nombre me hizo suspirar, pero lo único que salió fue una respiración entrecortada. Para empezar, yo tengo la culpa de haberle enviado mi piedra de nombre, pero Justus debió de darle un empujón. Rosemaine estaba totalmente en contra de tomar los nombres de otras personas, pero Justus siempre tenía sus maneras. Él sabía que ella podía usar su maná para retrasar mi muerte y que la chica en cuestión detestaba dejar morir a otros aún más de lo que detestaba tomar sus vidas en sus propias manos. Habría sido fácil convencerla. Sin duda había tomado mi nombre con la única intención de salvarme. ¿Rosemaine me ordenaría vivir cuando los dioses quieren que uno de nosotros muera? Sospechaba que ni siquiera se lo había planteado. Podría simplemente haber esperado, y mi sabiduría se habría convertido en la suya. Si ambos vivíamos, al final tendríamos que luchar hasta la muerte, como exigían los dioses. Erbaermen debía de haberle dicho lo mismo que a mí, pero ella seguía dando prioridad a mi vida. Como siempre, solo podía describirla como una tonta que actuaba según sus emociones. Pero al mismo tiempo me aliviaba saber que no quería mi muerte. Todavía me veía como de la familia, al menos hasta cierto punto. Aún así, vivir, ¿no? A medida que el shock de que me hubieran quitado el nombre se desvanecía, también lo hacía mi conciencia. Vislumbres del pasado empezaron a vagar por mi mente. Podrás vivir como quieras. Tendrás la libertad de dar forma a tu vida y a tus sueños, me dijo la mujer que me había dado el nombre de Ferdinand en la villa Adalgisa. Me habían dicho que era mi madre, pero en aquel momento el concepto me resultaba extraño. En mi mente, ella solo me había hablado en aquella ocasión. Durante aquel intercambio, mi madre me había dicho que podría llevar mi propia vida. Pero yo no sabía lo que significaba vivir libremente o tener sueños. Toda mi existencia había transcurrido preparándome para convertirme en una piedra fey, y ni una sola vez me había planteado qué haría si ese destino nunca llegaba. Lady Irmilde. ¿Qué es un sueño? Había preguntado al ser trasladado a Erenfest. Ella era entonces mi tutora y hermanastra paterna de mi padre. Había fallecido antes de mi bautismo, pero de haber vivido, se habría convertido en la segunda esposa de mi padre y en mi noble madre. Lady Irmilde se había tocado el cabello pálido y suelto, pensativa. Es el deseo de que las cosas sean de una determinada manera. ¿Hay algo que desees, Ferdinand? Creo que ahora puedo vivir libremente, con mis propios sueños, pero ¿cuáles son mis sueños? Me parece que en este momento no tienes ninguno. Puede que ahora no los tengas, pero algún día los tendrás. Una vez que hayas encontrado las cosas que deseas, vive para hacerlas realidad y protégelas. Parte 2. Lady Irmilde había respondido con voz amable e intentó acariciarme la mejilla mientras contestaba, pero sus movimientos eran algo torpes. No estaba acostumbrada a relacionarse con niños. Las sonrisas habían sido una visión tan rara para mí en aquel momento que recordé haber mirado fijamente sus ojos dorados y marrones, llenos de asombro. Al final, ¿qué deseaba? Tal vez porque me encontraba en la frontera entre la vida y la muerte, resurgieron recuerdos que antes había relegado a lo más recóndito de mi mente. Había estado poco tiempo con Lady Ormheld, así que no recordaba mucho de ella. En su mayor parte, recordaba lo que la gente me había contado de ella una vez que se había ido. Lady Irmilde, ¿por qué estoy aquí? Porque alguien deseaba que vivieras, Ferdinand. Mi propio deseo es que sigas viviendo, crezcas sano y algún día conozcas a esa persona. Aún no sabía a quién había querido Lady Irmilde que conociera, pero el recuerdo de nuestro intercambio siempre había estado vivo en mi mente. Me había servido de gran consuelo cuando Verónica me había llamado continuamente plaga de Erenfest. En la villa de Adalgisa, yo no había sido más que una piedra fey. Sospecho que moriré sin haber visto nunca a la persona que Lady Irmilde quería que conociera. Mientras mi mente seguía divagando, de pronto noté que el círculo mágico drenaba menos de mi maná. Probablemente se debía a que Rosemaine me había ordenado vivir y me rodeaba con su propio maná. A pesar de lo frustrado que estaba porque me habían robado mi nombre,
esto sin duda retrasaría mi muerte hasta cierto punto. Aunque no lo consideraría una razón para tener esperanzas. Significaría una vida ligeramente más larga, pero no mi supervivencia. El veneno aún no se había eliminado por completo de mi organismo, así que seguía sin poder moverme. Era más probable que me remataran a que me salvaran, sobre todo cuando las únicas que en ese momento podían entrar en aquel lugar eran Leticia, Detlinde y Georgine, aquellas que no me deseaban más que el mal. Si tan solo pudiera mover las manos. Aunque mi estape estaba sellado, todavía tenía herramientas mágicas a mi disposición. El amuleto de Rosemaine también tenía un círculo de purificación. Si de alguna manera podía detener el mana que fluía de mí y cargar mis herramientas, realmente sería capaz de purificar el veneno. Intenté mover las manos. Solo temblaban, pero debió de funcionar hasta cierto punto. El círculo mágico empezó a drenar aún menos maná. Fue un buen comienzo, pero, por desgracia, ahí acabó mi resistencia. Mi visión se oscureció hasta que el mundo que me rodeaba desapareció por completo. Me desperté con una repentina inundación de agua. Las despiadadas olas me tragaron y me lanzaron por los aires, dejándome sin poder respirar. Todo había sucedido tan de repente que ni siquiera podía empezar a comprender lo que estaba pasando. ¿Habrán venido por fin a acabar conmigo? Ese fue mi primer pensamiento, pero el agua solo duró unos instantes antes de desaparecer. Salí del otro extremo seco como un hueso, lo que significaba que debía de tratarse de un Bastian. Incluso en mi estado de aturdimiento, fui capaz de comprenderlo. Al toser y balbucear, me di cuenta de que probablemente el lanzador había intentado limpiar la habitación de veneno. De repente, era mucho más fácil respirar. ¿Es ese sonido? Me di cuenta de que alguien había entrado, pero no podía mover la cabeza ni abrir los ojos. Mis oídos también debían de estar dañados. Tenía que fiarme únicamente de las vibraciones de lo que discernía que eran pasos. El peso de cada uno de ellos dejaba claro que no se trataba de un simple niño. Eso significaría que se trata de Detlinde o Georgine, supongo. Fuera quien fuese, mi verdugo me movió antes de verterme un poco de líquido en la boca. Mi mano ya no estaba en el círculo de reposición, y de inmediato, el maná fluyó hacia mis herramientas mágicas y mi amuleto. Los últimos restos del antiguo veneno fueron eliminados, y el veneno que me acababan de administrar correría la misma suerte, suponiendo que fuera de la variedad normal. Pasó un momento tenso mientras esperaba a que todo saliera de mi organismo, sintiendo como mi maná volvía a fluir a través de mí, hasta que otro líquido más intenso se vertió en mi boca. ¿Qué es este veneno? Escupí el vil líquido y, empleando toda la fuerza que pude reunir, moví mi cuerpo de madera lo suficiente para inmovilizar a mi atacante. Rosemaine me había ordenado vivir, necesitaba eliminar cualquier amenaza por cualquier medio necesario. ¿Quién eres?, exigí, entrecerrando los ojos borrosos en un intento de enfocarlos. No podía distinguir cuál de mis 3 posibles atacantes había venido a terminar el trabajo. Me miraban 2 ojos grandes y dorados. La palabra Rosemaine llegó a mis oídos, y aunque era muy débil, la voz sonaba parecida a la suya. Sin embargo, la figura que tenía ante mí no se parecía en nada a ella, y por encima de todo, a Rosemaine nunca se le habría permitido el acceso a esta habitación. Imposible. Rosemaine es así de alta, dije, aún en guardia, pero intentando relajar las cadenas con las que pretendía estrangularla. Sin embargo, mi cuerpo no se movía como yo quería. Aún tardaría un rato en terminar el proceso de purificación, como evidenciaban mis jadeos aún doloridos. ¿Qué? ¿Cómo que imposible?, gritó la mujer, incorporándose tan bruscamente que se clavó la cadena en el cuello. ¡Gu! Ah. Sí. Ciertamente es Rosemaine. En el momento en que me convencí de ese hecho, la tensión y la sospecha que me habían impulsado desaparecieron. Me tumbé de lado y me quedé mirando a Rosemaine, que tenía lágrimas en los ojos y no paraba de balbucear. Había cambiado demasiado para un comentario tan básico como, sin duda has crecido. Parecía que había envejecido 4 o 5 años de golpe, lo cual era cualquier cosa menos un estirón normal. Además, se había vuelto tan hermosa que me costaba creer lo que veían mis ojos. Era una transformación tan anormal que ya no podía entenderse con el razonamiento humano.
Así que los dioses debieron intervenir. Estaba más claro que el agua que Erbaermen favorecía a Rosemain más que a mí. Algo debía de haber ocurrido durante su viaje al jardín de los comienzos que explicara esta belleza casi artificial que había adquirido de repente. Me parecía que sus rasgos eran perfectos en el sentido más literal, sin ninguna de las distorsiones o asimetrías que normalmente se desarrollan a lo largo de la vida. Solo podía suspirar porque mancillara este regalo literal de los dioses con su comportamiento indecoroso. ¿Has perdido la cabeza?, pregunté. Tonto. Su repentina decisión de pasar directamente a la cadena que llevaba al cuello no había sido el único problema. De visitar Erbaermen a rescatarme contra mi voluntad, para acceder a esta sala a través de algunos medios que ni siquiera podía empezar a comprender, cada uno de sus movimientos le exponía como una tonta. ¡Buh! Mira, sé que me pasé un poco. Por favor, no te pongas santurrón al respecto. Incluso ahora, era tan inconsciente de sus propios defectos que había descrito sus acciones como, solo pasarse un poco. Cualquier sentimiento persistente de agresividad se desvaneció cuando me di cuenta de que por dentro no había cambiado nada. Aún así, no cabe duda de su identidad. Rosemain era tan tonta que aún no se había dado cuenta de que había intentado asfixiarla deliberadamente. También derrochaba su belleza y se negaba obstinadamente a renunciar a todo lo que le importaba. Todos ellos eran defectos graves para una noble, pero por alguna razón no me desagradaban. Me pregunté por qué. ¿Es porque no puedes moverte por lo que sientes la necesidad de abrir la boca?, preguntó. Abro la boca por la forma en que me has administrado el antídoto. Y si quieres que me tome en serio tus quejas, te aconsejo que borres esa gran sonrisa de tu cara. A pesar de que le advertí una y otra vez que ocultara sus emociones, Rosemain era tan fácil de leer como siempre. Se abofeteaba las mejillas, intentando recuperar la compostura, pero eso no le ayudaba mucho. Me alegro de que te hayas recuperado lo suficiente como para refunfuñar, dijo, con sus ojos dorados arrugados en una sonrisa de oreja a oreja. ¿Me habría alegrado si hubiera perdido esa mirada directa durante su estirón? En cuanto te encuentres mejor, espero que me des unas palmaditas en la cabeza, tú muy bien, más dulce e incluso algunos abrazos. También puedes pellizcarme las mejillas si quieres. Así que, por favor, mejórate pronto. No me atreví a criticar su inusual exhibición de llorar y sonreír simultáneamente. Parecía que me importaba más su personalidad inmutable que su aspecto tan bien desarrollado. ¿Y esta es la persona a la que se espera que mate para completar mi libro de Mestionora? Recordé las instrucciones de Erbaermen y volví en mí. Había cosas de las que uno simplemente no podía escapar. En primer lugar dije, no había necesidad de que vinieras a rescatarme. Justus debió de darte mi mensaje, así que ¿por qué estás aquí? ¿Con qué fin has venido? Habría sido mucho más inteligente por su parte dejarme morir, salvando así a Jürgen Schmidt con el menor número de muertes posible. Eso era lo que Erbaermen deseaba, y habría sido mucho más fácil para Rosemain que un duelo a muerte. Y sin embargo, ella nunca había considerado dejarme morir. ¿A quién le importa?, preguntó, ladeando la cabeza hacia mí. No tiene sentido salvar a Jürgen Schmidt si tú no estás allí. ¿No es súper obvio? Me quedé sin palabras. Había dicho aquella barbaridad como si fuera lo más natural del mundo. No se me había pasado por alto que había dicho que yo era como de su familia y me había amenazado con salvarme si alguna vez me veía en peligro, pero su declaración de que me daría prioridad sobre todo el país fue difícil de procesar. Los ducados mayores, la soberanía, la familia real, e incluso los propios dioses, me enemistaría con el mundo entero para salvarte, dijo. No creo que antes hayas dicho los dioses. En realidad, era un detalle frívolo. Jürgen Schmidt era el hogar de su familia plebeya y de sus amigos, las personas que más le importaban. No había imaginado que ella priorizaría mi vida sobre su seguridad. Alguien que simplemente, como de la familia, nunca debe ser colocado por encima de la verdadera familia de uno. ¿No es así como funciona? Mi padre me había llamado hijo, pero priorizaba a Verónica, Sylvester y Bonifacio sobre mí. Sylvester también me llamaba hermano, pero se preocupaba más por Florencia y sus hijos.
Incluso cuando mi padre estaba en su lecho de muerte, había determinado que lo mejor era que yo entrara en el templo y no Verónica. Siempre había considerado ese favoritismo el colmo de la normalidad, por lo que me había parecido obvio que Rosemaine tratara a los que solo eran como de la familia igual que los demás. Sí, yo era especial para ella como noble, y si me ocurriera algo, se lanzaría a salvarme como si fuéramos parientes. Pero nunca se me había pasado por la cabeza que siguiera preocupándose por mí cuando la seguridad de su verdadera familia estaba en el otro extremo de la balanza. Mis cálculos nunca lo tuvieron en cuenta. «Oh, ¿es la primera vez que escuchas esa parte?», preguntó Rosemaine. Mis disculpas, pero así son las cosas. Ahora, ideemos una forma de completar el libro de Mestionora sin que ninguno de los dos tenga que morir. La tonta ni siquiera se dio cuenta de mis emociones mientras seguía parloteando alegremente sobre Erbaermen. Incluso se le ocurrió la ridícula idea de verter maná en las puertas del campo para ganar tiempo. Dudaba que Erbaermen hubiera considerado siquiera la posibilidad de que nos negáramos a matarnos por el libro de Mestionora. Lo más probable es que diera por hecho que los simples humanos de Jürgensmith obedecerían sus órdenes. Aún así, ¿no estará Rosemaine siguiendo sus deseos con demasiado descuido? Me exasperó y entusiasmó a partes iguales ver la conmoción en el rostro de Erbaermen cuando los planes de Rosemaine salieron a la luz. Mis labios se curvaron en una leve sonrisa, y fue entonces cuando recordé lo que Lady Irmilde me había dicho. Una vez que hayas encontrado las cosas que deseas, vive para hacerlas realidad y protégelas. Vivir de acuerdo con mis propios deseos podría no ser una mala idea después de todo. Esta vez interpreté las palabras de otro modo, tal vez porque estaba recuperando las fuerzas. Intenté doblar los dedos, consciente de que el amuleto y el antídoto me estaban recuperando poco a poco. Y mientras calculaba cuánto tiempo tendría que esperar antes de poder moverme libremente de nuevo, empecé a contemplar la forma más eficaz de destruir Arensbach. Capítulo 683. Ha llegado el momento. Gon. En el interior de su carreta con capota, Graosam hizo una mueca al oír las campanadas que señalaban la tercera campanada. El barco de Georgine debía llegar a Ehrenfest de un momento a otro, pero se le estaba haciendo tarde, la finca veraniega de Gerlach apenas se vislumbraba. A Lord Bonifacius ciertamente le gusta interferir, murmuró Graosam, recordando los acontecimientos que le habían retrasado en primer lugar. Había escondido varias herramientas mágicas en las cabañas de la administración de la provincia, que el Giebe y su familia utilizaban durante sus patrullas. Pero cuando había ido a confirmar que sus herramientas seguían allí, había descubierto numerosas trampas al acecho. Desmontarlas le había retrasado, y en medio de sus frustraciones, había teorizado quién era el responsable. He conseguido recuperar algunas trampas útiles y herramientas mágicas ocultas, pero ahora tengo mucha presión encima. ¿Llegaré a tiempo? En cuanto a cómo había sabido Bonifacius dónde estaban las cabañas, Graosam sabía sin lugar a dudas que su hijo Matías era el culpable. Solo le había hablado de algunos de sus escondites, y todos y cada uno de ellos habían sido asaltados. Además, Matías era el único que se había perdido la purga de invierno por asistir a la Academia Real. En lugar de ser ejecutado rápidamente como traidor por asociación, debió escapar al castigo filtrando información al archiduque. Tendré que ser algo cauteloso con eso, añadió Graosam. Matías no había sido mayor de edad en el momento de la purga, ni había jurado su nombre a Georgine. Por esas razones, no le habían dicho nada, y como solo había visto a la mujer una vez, Graosam dudaba que el muchacho supiera algo importante. En circunstancias normales, eso habría bastado para apaciguar sus temores, pero ahora Bonifacius estaba involucrado. El hombre tenía un talento asombroso para descubrir la verdad solo por instinto, así que ¿quién sabía lo que podría desvelar con Matías a su lado? Durante días, hemos mantenido a Lord Bonifacius correteando por Ilgner y Griebel. Ahora lo traemos aquí. No permitiré que se interponga en el camino de Lady Georgine. Mientras hacía su declaración, Graosam sacó una herramienta mágica del bolsillo de su pecho. Estaba emparejada con otra herramienta en otro lugar y servía para un propósito muy simple. Uno podía usar maná para cambiar su color, lo que haría que su contraparte cambiara de color para coincidir. Graosam la había creado a partir de las herramientas que los niños utilizaban para practicar la canalización de su maná,
y aunque su función era limitada, era una buena forma de transmitir el éxito de una operación cuando se envolvía en tela de plata y no se podía confiar en los ordonance. La piedra fey de Grao Sam había sido amarilla en un principio. Ahora era verde. Lady Georgine se reunió con mi contacto, entonces, dijo Grao Sam. El hombre en cuestión había accedido a la ciudad de Erenfest durante el invierno, así que era bueno saber que estaban juntos. Para ayudarla a pasar desapercibida, Georgine había optado por viajar con no más de 2 coconspiradores, su ayudante, Seltier, y un comerciante de los devoradores. Era demasiado vulnerable para resistirse a ser capturada, por lo que su señal significaba que no debía haber sido detectada. Sus diversas estratagemas habían funcionado, incluida su decisión de emplear 2 barcos que llegaran a la tercera y cuarta campana, respectivamente. Grao Sam se quitó el paño plateado que llevaba y canalizó maná en su herramienta mágica, devolviéndole el color amarillo. Esto transmitiría tanto que había recibido su señal como que aún no había llegado a la finca de los Gerlach. Bueno, ahora que Lady Georgine ha llegado, supongo que debería ponerme a trabajar. Ya se habían hecho los preparativos para que los caballeros del viejo Berkestock atacaran la finca de Hieve Gerlach. Solo esperaban la llegada de una confirmación previa. La Hieve informaría a Laud de que él, al igual que Ilgner y Griebel, estaba siendo atacado, lo que supondría la distracción perfecta. Erenfest no esperaría que Georgine apuntara a su fundación a través de su templo, de todos los lugares. Pueden seguir instrucciones, al menos. Gerlach observó a los caballeros que salían volando de la finca del Hieve. Las bestias altas surcaron el cielo en poco tiempo, cada una tan rápido como su jinete podía hacerlo. Era natural que tuvieran tanta prisa. Desde arriba, verían a un ejército ataviado con capas de Arensbach marchando directamente hacia ellos. Gira a la derecha, ordenó Grao Sam a su conductor, un soldado devorador ligado a él por un contrato de sumisión. Estaban dentro de un carro que llevaba comida a la finca, con la esperanza de aprovechar una entrada secreta por la parte trasera. Así que asignaron guardias. Grao Sam vio a 3 hombres apostados cerca de la entrada oculta, un caballero y 2 sirvientes, por lo que parecía. Presumiblemente se les había encomendado la tarea de controlar a cualquiera que se acercara a la parte trasera de la finca. «¡Alto!», gritó el caballero, tal y como se esperaba. «Su carreta debe ser inspeccionada». De inmediato, el trío se puso manos a la obra. El caballero preguntó al conductor a qué tienda pertenecía mientras los 2 sirvientes empezaban a inspeccionar su equipaje. El caballero parecía ignorar por completo que un ejército se acercaba a la finca y que sus compatriotas acababan de partir. No debía de poder verlos desde donde estaba apostado. La guerra empezó hace días, y esto es lo mejor que pueden hacer. El nuevo Hieve Gerlach, el sustituto de Grao Sam, evidentemente no sabía nada de guerra. Había muchas oportunidades que aprovechar, pero incluso así, Grao Sam no podía soportar la idea de que alguien le mirara por encima del hombro. El veneno bastaría. Grao Sam no podía arriesgarse a que el caballero enviara un ordonance antes de tener la oportunidad de atacar. Intercambió una mirada con su conductor, y luego flexionó rápidamente el dedo índice, incitando al hombre a tirar de la cuerda atada a un extremo de un tubo plateado. Se oyó un pequeño estallido mientras una nube de polvo blanco salía disparada por los aires. Durante unos instantes, el caballero gimió y gruñó, claramente dolorido. Luego se convirtió en una piedra fey. Los ojos de Grao Sam se abrieron de par en par, sorprendido, por lo que sabía, el veneno debería haber actuado al instante. ¿Había tardado tanto por culpa de la tela que cubría la boca del hombre, o simplemente el polvo se había disipado en el aire exterior? Lamentó no haber tenido mucho tiempo para experimentar con el veneno durante su estancia en la villa de Georgine en Arensbach. ¿Cómo? ¿Se desvaneció en el aire? Los sirvientes gritaron conmocionados. Desde su perspectiva, el caballero simplemente había desaparecido. Grao Sam mató a uno de ellos, mientras su cochero se deshacía del otro, una tarea bastante fácil, teniendo en cuenta que sus objetivos eran plebeyos, pero ahora tendrían que deshacerse de los cuerpos. No podían arriesgarse a que alguien los descubriera antes de completar su ataque a la finca. Los plebeyos rara vez son útiles. Desviando su atención de los sirvientes muertos,
Graosam tomó la piedra fey del difunto caballero en su mano negra protésica y comenzó a drenarla. El hombre debía de haber bebido una poción de rejuvenecimiento para prepararse para la batalla que se avecinaba. Su piedra estaba prácticamente llena de maná. Graosam siguió vaciando la piedra fey hasta que ya no le quedó más maná, y luego aplastó el inservible recipiente en su mano. Mientras se quitaba los fragmentos de piedra que se le pegaban a los dedos, se volvió hacia su soldado devorador, que aguardaba en silencio su siguiente orden. No podrás pasar la barrera más allá de este punto. Esconde los cadáveres en el carro y quédate aquí hasta que recibas nuevas órdenes. Graosam observó cómo el conductor trasladaba los cadáveres a la carreta antes de dirigirse hacia el bosque con su bolsa de herramientas y pociones mágicas. Había una barrera mágica no muy lejos de la entrada oculta que buscaba. En circunstancias normales, solo el Giebe, sus parientes consanguíneos y los miembros de la familia archiducal podrían entrar, pero Graosam se deslizó a través de ella utilizando su paño de plata. Basta decir que el invento del lancenave tenía diversas aplicaciones útiles. Una vez atravesada la barrera, el resto fue trivial. Graosam entró en la finca del Giebe sin que nadie lo viera. Veo que no hay obstáculos dignos de mención. Normalmente, la finca de Graosam habría sido reconstruida tras su destitución como Giebe Gerlach, pero Auberenfest no debía de tener maná de sobra. El trazado era exactamente el mismo, lo que hacía que llegar a los cimientos de la finca fuera una tarea muy sencilla. Parte 2. Era sabido que solo el Giebe de una finca podía entrar en la sala que contenía sus cimientos, pero, una vez más, el paño plateado del lancenave solucionó el problema. Graosam entró, se quitó el paño y empezó a canalizar maná hacia los cimientos. Estaba siguiendo las instrucciones que Georgin le había dado para reclamar la propiedad de la finca. Una vez que los cimientos volvieron a ser suyos, Graosam hizo que la barrera que protegía la finca fuera lo más fuerte posible. Esto impediría la entrada a cualquiera que no fuera él, sus parientes y la familia archiducal. Los caballeros, asistentes y sirvientes de Gerlach no tendrían problemas para salir de la finca, pero una vez fuera de la barrera, no podrían volver a atravesarla. Ahora esperamos a Lord Bonifacius, que debería dirigirse hacia aquí al enterarse del asalto a Gerlach. Nadie en la finca suponía una amenaza para Graosam. Todos los caballeros habían huido, e incluso cuando Bonifacius llegara, la barrera impediría que sus tropas entraran con él. Asintió, satisfecho por el gran paso que acababa de dar hacia la victoria. Luego sacó su herramienta mágica de comunicación y comprobó su color. La piedra fey se había vuelto roja. Lady Georgin se ha infiltrado en el templo. Le informaré a su vez de mi estado. Volvió a cambiar el color a verde, lo que indicaba que había accedido a la finca y robado sus cimientos. Ahora solo tengo que ganar tiempo distrayendo a la orden de Ehrenfest. Con sus objetivos actuales en mente, Graosam salió de la habitación que contenía sus cimientos. Utilizó caminos secretos para atravesar la finca, y luego se detuvo ante una salida conectada a la oficina del Giebe. Fragmentos de una voz masculina se filtraron a través de la puerta. Los refuerzos de están llegando esta tarde. Los caballeros de Gerlach aguantan. La voz debía pertenecer al nuevo Giebe. Había pedido, y evidentemente esperaba recibir, refuerzos de algún tipo, aunque Graosam no podía distinguir cuántos ni de dónde venían. Supongo que se refiere a Lord Bonifacius, que debe de estar viniendo desde Ilkner. Graosam puso la mano derecha en la puerta, que desbloqueó con su maná y abrió ligeramente. El nuevo Giebe ni siquiera había sustituido la decoración que la cubría, por lo que pudo ver, a través de la rendija se veía el mismo tapiz. Los caballeros están poniendo todo su empeño en proteger Gerlach, continuó el Giebe, con su voz mucho más clara ahora. Quiero que todos evacúen a los sirvientes. Yo me quedaré aquí y esperaré pacientemente. Pero sí te dejamos solo. Esta habitación tiene pasadizos ocultos que solo pueden utilizar el Giebe y su familia. Es mejor que me quede aquí solo para poder usarlos para escapar si es necesario. Graosam oyó el repiqueteo de pasos vacilantes cuando los asistentes y eruditos a los que se había ordenado evacuar se marcharon. Se desvanecieron en la distancia, dejando la sala en completo silencio. Me pregunto cuántos seguirán dentro. Si el Giebe estaba con otros,
Usar veneno de muerte instantánea les impediría pedir refuerzos. Pero si el Hieve estaba solo, Grao Sam quería mantenerlo con vida. Dejarlo morir haría fracasar cualquier ordenanza destinada a él, lo que solo levantaría sospechas. Ahora, ¿cuál es? Grao Sam tenía veneno en una mano y cuerda en la otra. Estaba preparado para reaccionar ante cualquiera de las dos situaciones, pero por ahora, esperaba. El Hieve lanzó un pesado suspiro. ¿Pero a qué hora de la tarde se referían? Si nuestros refuerzos no llegan pronto, nuestros caballeros no vivirán para verlos. Un noble gobernante nunca hablaría con tanta sinceridad ni mostraría debilidad en presencia de otros, lo que significaba que debía de estar solo. Grao Sam abrió sigilosamente la puerta secreta, y el aire que fluía a través de ella hizo que el tapiz se agitara. Unas pisadas silenciosas revelaron las sospechas del hombre. Debía de estar acercándose al tapiz, y fue entonces cuando Grao Sam atacó. Entró a la habitación de un salto, derribando y sujetando inmediatamente a su objetivo. Tú. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Gritó el Hieve, con los ojos desorbitados por el terror. Grao Sam no respondió nada, agarró al hombre por la mandíbula, se la abrió de un tirón y le vertió una poción en la garganta. NGH. Ga. Incluso sujetado, el hombre se agitó en agonía. La poción le había corroído la garganta hasta el punto de que ya no podía hablar. ¿Quieres saber cómo he utilizado los pasadizos ocultos de la finca?, dijo por fin Grao Sam. Simplemente robé sus cimientos. Buen trabajo manteniendo este lugar en funcionamiento mientras yo no estaba. El hombre era ahora un Hieve solo de nombre. Su boca se abría y cerraba mientras intentaba hablar, pero lo máximo que salía era un silbido débil y forzado. Sin prestar atención a su cautivo, Grao Sam sacó las cartas mágicas que había preparado con antelación y las envió. Estaban dirigidas a los Hieves de Berkestock que acechaban en el bosque y contenían un breve resumen de la situación. Había conquistado la finca de Gerlach y necesitaba que empezaran a drenar el maná de la provincia en sus cálices. Esto debería bastar para atraer a Lord Bonifatius. Bonifatius se había dado cuenta, casi con toda seguridad, de que los caballeros y Hieves que atacaban Ilgner y Griebel eran mera carne de cañón destinada a adelgazar las fuerzas de Ehrenfest. Era bueno, entonces, que se tomara tan en serio sus deberes como miembro de la familia archiducal. Nunca abandonaría una provincia al borde del colapso, así que no había razón para creer que ignoraría la llamada de ayuda de Gerlach. Sin embargo, tendré que ser cauteloso. Tiene tendencia a actuar de las formas más incomprensibles. Según los informes de campo, Bonifatius había aparecido en Ilgner ni medio día después de recibir la noticia de la invasión. Era como un espectro omnipresente capaz de materializarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, por muy rápido que se moviera, no había ninguna posibilidad de que regresara a la ciudad de Ehrenfest a tiempo para detener a Georgin. Se había apresurado a llegar a Ilgner esa mañana y seguramente dedicaría su atención a liberar Gerlach. No permitiré que esa molestia siga interponiéndose en nuestro camino. Grao Sam apretó la prótesis negra que sustituía a su mano izquierda, que había acabado perdiendo aquel maldito invierno. Había dedicado tanto tiempo a fabricarla específicamente para poder acabar con Bonifatius. Georgin había empujado al anterior Aubarensbach por la altísima escalera y había abusado de un decreto real para arrastrar a Ferdinand lejos de Ehrenfest. Había utilizado la muerte de su marido como excusa para esconderse en su villa, asegurándose el tiempo y la privacidad que había necesitado para ejecutar sus planes. Pero entonces, el día en que se había propuesto utilizar la llave de la Biblia del sumo obispo para obtener la fundación de Ehrenfest, Bonifatius había asaltado repentinamente la finca de Grao Sam. Los instintos del hombre, su iniciativa y su potencial de combate lo convertían en el oponente más formidable que se podía pedir. Pero no era la única amenaza de la que había que desconfiar. En innumerables ocasiones desde que Georgin había descubierto que la fundación de Ehrenfest se ocultaba en su templo, Grao Sam y sus cómplices habían intentado colarse en su interior. Pero entonces Rosemain había sido adoptada por el archiduque y asignada para servir como sumo obispa. Por la misma época, Ferdinand, otro de los insoportables adversarios de Grao Sam, había regresado a la familia archiducal sin renunciar a su papel de sumo sacerdote.
Ambos habían mantenido consigo en todo momento a sus caballeros guardianes, y solo unos pocos nobles electos habían recibido permiso para entrar en el templo. En el pasado, acceder a los aposentos del sumo obispo habría sido tan sencillo como expresar interés por las ofrendas florales, pero Ferdinand las había convertido en uno de sus deberes como sumo sacerdote. En sus palabras, no había ninguna buena razón para que un simple niño supervisara peticiones de naturaleza tan desagradable. Incluso cuando la industria de la imprenta había exigido que los eruditos empezaran a visitar el templo, Ferdinand y los Leisegan se habían esforzado mucho por investigar a los nobles participantes, asegurándose de que no se permitiera el acceso a nadie de los círculos de Graosam. Para empeorar las cosas, los sacerdotes azules que vivían en el templo habían necesitado la aprobación del sumo sacerdote para todo. Realmente no había habido ningún resquicio que explotar. Sin embargo, aún hay tiempo. Ehrenfest no debió darse cuenta de que la llave de la Biblia abriría el camino a la fundación de su ducado. Si lo hubieran hecho, nunca habrían convertido a una niña plebeya en su sumo obispa. Así, el grupo de Graosam había esperado un momento en que tanto Rosemain como Ferdinand estuvieran ausentes del templo. Entonces se habían infiltrado en el templo, habían sustituido la Biblia de la sumo obispa y su llave por duplicados para evitar que se notara su robo, y se habían ocupado rápidamente de los sacerdotes grises que los habían visto. Sin embargo, de alguna manera, Ferdinand había deducido que alguien había invadido los aposentos de la sumo obispa, que la Biblia había sido sustituida e incluso que Gloria había tenido algo que ver en todo ello. Lo más sorprendente de todo era que había irrumpido en la finca de los Dayolf y descubierto la Biblia que había sido trasladada al castillo. ¿Cómo se puede planear algo así? Habían conseguido entregar la llave a Georgine, pero no habían logrado inculpar a Ferdinand del robo de la Biblia, lo que les habría permitido arrinconar a Sylvester. Incluso cuando Ferdinand vivía en Arensbach, no habían tenido éxito en ninguno de sus intentos de inducirlo a la inacción o de ponerlo bajo el control de Georgine. Pero con el veneno de Lady Leticia, finalmente pudimos deshacernos de él. Su interferencia no nos molestará más. Ferdinand estaba muerto, y Bonifatius había sido atraído a las provincias del sur. Por lo tanto, todas las amenazas relevantes habían sido tenidas en cuenta. El plan de Georgine avanzaba sin obstáculos, pero Graosam luchaba por relajarse. No podía deshacerse de la sensación de que había olvidado algo importante. Mirando hacia atrás, cada uno de sus planes anteriores había avanzado sin problemas, solo para fracasar de la nada como resultado de obstáculos imprevistos y a veces incluso incomprensibles. No gano nada preocupándome. En lugar de eso, debería idear contramedidas. Graosam salió del despacho del Giebe con su bolsa de herramientas en la mano, y empezó a colocar trampas alrededor de la escalera, asegurándose de que nadie pudiera alcanzarlo. Eran las mismas trampas que se utilizaban para proteger las cabañas del bosque. Recibiría un aviso si alguna de ellas se activaba o desarmaba, lo que significaba que no tendría que preocuparse por las emboscadas. ¿Tú? ¿Qué estás? NGH. Algún que otro sirviente o asistente divisó a Graosam, pero este se limitó a eliminarlos antes de volver a su trabajo. Esperaba encontrarse con más problemas, pero había menos gente en la finca de lo que había previsto. Debían de haber evacuado siguiendo las instrucciones del viejo Giebe. Bien. Gerlach era el hogar de Graosam. Seguramente serían necesarias algunas muertes para arrebatar el control de la provincia a Oberenfest y los Leisegang, pero él quería reducir las bajas al mínimo. Desde allí, Graosam regresó al despacho del Giebe. Estaba inspeccionando las herramientas que le quedaban cuando un ordonance entró volando en la habitación y se posó sobre el hombre atado que ahora estaba desplomado en un rincón. Aquí el comandante de los caballeros. La fuerza invasora es mayor de lo que Ilgner y Griebel describieron. No puedo garantizar que sobrevivamos lo suficiente para ver a los refuerzos, pero haremos todo lo que esté en nuestra mano para resistir. Si envían alguna orden más allá de este punto, dudo que tenga margen para responder a ellas. Que Angriff nos guíe a ambos. El ordonance repitió su mensaje 2 veces más antes de volver a convertirse en una piedra fea y amarilla, que Graosam aplastó con su mano protésica. El caballero comandante no tendría que preocuparse por una respuesta. El hombre atado se limitó a mirar los restos destrozados con lágrimas frustradas en los ojos. Bueno,
si no vas a recibir más ordonance, no veo razón para mantenerte con vida. Grao Sam sacó su espada y apuñaló al hombre varias veces, apuntando a puntos que no serían inmediatamente mortales. Consideraba un desperdicio usar veneno de muerte instantánea en alguien que no podía moverse ni pedir ayuda. Su objetivo gimoteaba y luchaba por escapar, presa del miedo, pero era inútil. No tenía a dónde ir. Satisfecho, Grao Sam asintió. Si había que creer a los lancenavenses, este hombre se convertiría en una piedra fey de excepcional calidad y rica en maná. Por fin ha llegado el momento. Grao Sam se apartó del hombre sangrante y se acercó al balcón cercano. Fuera, podía ver las espaldas de los caballeros que luchaban por proteger la finca, todos ignorantes de que un nuevo Giebe había tomado el control. Una oleada de capas de color violeta claro descendía sobre ellos, con una ventaja numérica tan grande que el resultado era fácil de predecir. La cuestión, entonces, es cuánto tiempo lograrán sobrevivir los defensores. Grao Sam sonrió con satisfacción, y en ese momento, vio entre las capas violetas un azul mucho más oscuro. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.